Adelante. Hola, buenas tardes. Somos el equipo número 8, conformado por Daniel González Romero, Devani Sofía Leija Espinosa y su servidora Yesenia Silva Villarreal. Nos tocó hablar acerca de la espectroscopía de emisión atómica ICP. Durante el transcurso de esta presentación se hablará acerca de la espectroscopía de emisión atómica ICP y se explicará el fundamento de esta técnica, su funcionamiento y aplicaciones en la vida real. Iniciando la espectroscopía de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo, o por sus siglas ICP-AES, es una técnica de análisis multielemental capaz de determinar y cuantificar la mayoría de los elementos de la tabla periódica, a excepción de algunos que pueden ser carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, flúor, los gases nobles tampoco, algunas tierras raras y otros elementos poco frecuentes. Siguiente, por favor. Comenzaré explicando algunas de las características de este método. Una de ellas es que las aplicaciones principales de la espectroscopía son el análisis cuantitativo y cualitativo de muchos elementos de la tabla periódica. También en este método el fenómeno atómico emite luz por estados electrónicos excitados de los átomos. Siguiente. En las ventajas del análisis cuantitativo y cualitativo podemos decir que es general para todos los elementos metálicos. En muchos casos cuenta con una alta sensibilidad y cuenta con un análisis simultáneo de los elementos metálicos. Una limitación del método es que cuenta con sensibilidad limitada para los halógenos y otros no metales, y una limitación para la muestra es que la mayoría de las muestras orgánicas líquidas y sólidas requieren de digestión antes del análisis. Siguiente, por favor. Continuaré explicando la función del plasma en este método. Un plasma es una mezcla gaseosa conductora de electricidad que contiene una concentración significativa de cationes y electrones. En el plasma de argón, que es el que se utiliza en este método de análisis de emisión, los iones de argón y los electrones son las principales especies conductoras. Aunque también estén los cationes presentes, pues están en menor cantidad. Los iones argón, una vez que se han formado en un plasma, son capaces de absorber suficiente potencia de una fuente externa como para mantener un nivel de temperatura en el que la ionización adicional sustenta el plasma indefinidamente. Siguiente, por favor. El plasma acoplado inductivamente, o sea, el ICP, es la fuente de alimento empleada para mantener un nivel de temperatura de 10.000 grados Kelvin. Esta se denomina como una antorcha. Esta consiste en 3 tubos concéntricos de cuarzo a través de los cuales fluye una corriente de argón con un caudal total comprendido entre 11 y 17 litros por minuto. El diámetro del tubo más grande es aproximadamente 2.5 centímetros. Rodeando la parte superior del tubo se encuentra una bobina de inducción refrigerada por agua. Esta bobina es donde se produce la interacción entre los iones y los electrones. Estos iones y electrones se mueven en trayectorias anulares cerradas y por consecuencia de esta resistencia a este movimiento surge el calentamiento atómico. Esta bobina de inducción es alimentada por un generador de radiofrecuencia capaz de producir unas potencias de 2 kilowatts a unos 27 MHz. Este generador de frecuencia produce un cambio magnético oscilante con el que interaccionan los iones resultantes y los electrones asociados a la ionización del argón. La ionización del argón que fluye se inicia por medio de una chispa que proviene de una bobina Tesla. Entonces, la temperatura del plasma así formado es suficientemente elevada como para hacer necesario el aislamiento térmico del cilindro externo del cuarzo. Para lograr este aislamiento se hace fluir argón en forma tangencial alrededor de las paredes del tubo. El caudal de esta corriente de argón es de unos 5 a 15 mililitros por minuto. Este flujo tangencial enfría las paredes inferiores del tubo central y centra el plasma radialmente. Siguiente, por favor. Continuando con los sistemas de introducción de muestras,
para elegir el sistema de introducción de muestras, pues depende del el estado físico de la muestra, que puede ser líquido, sólido o gaseoso, las interferencias, o sea, el matriz de la muestra, el orden de concentración de los elementos, la precisión y exactitud, la cantidad de muestra disponible y pues el deterioro del equipo por presencia de sustancias corrosivas. Siguiente, por favor. Para muestras líquidas, que pues son las más comunes en este método, se utilizará el método convencional, que es donde las muestras líquidas son transformadas mediante la excitación de la llama. Se hace un uso de un nebulizador ultrasónico, el cual convierte el líquido en niebla, y también se hace uso de un plasma, pues del plasma de argón. Para muestras sólidas se utilizan los métodos de gran inversión y de ablación láser. Para muestras gaseosas se utiliza la generación de hidruros y la cromatografía gaseosa. Nada más que en muestras sólidas y muestras gaseosas pues no son tan comunes, se usa más en muestras líquidas. Y pues el método más eficaz de introducción de muestras pues es el que presente menos interferencias y más sensibilidad. Siguiente, por favor. En el caso de muestras líquidas, pues la muestra se introduce dentro de un plasma caliente por el extremo superior de los tubos mediante un flujo de argón de 0.3 a 1.5 litros por minuto a través del tubo de cuarzo central. Para este punto, la muestra ya debería estar en forma de niebla, la muestra se convierte de líquido a gaseoso o niebla utilizando un nebulizador ultrasónico. Sería todo por mi parte. Gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Dani Sofía y hoy voy a hablar sobre la atomización de la muestra. En emisión atómica, en ISP, las interferencias serán muy bajas cuando los átomos lleguen a la antorcha, ya sea que la muestra permanezca una milésima de segundo, estas tienen temperaturas muy altas, entre los 6000 a 10.000 Kelvin. Por lo tanto, la atomización es más alta, es más completa que cuando trabajamos con las llamas. Y por lo tanto hace que disminuya el número de interferencias, y como la atomización es más completa, no tendremos problemas que tendríamos en caso de absorción atómica, que no todas las especies se logran atomizar. También hay poca probabilidad que haya equilibrio de ionización. Esto es debido a que los electrones que están en la antorcha, estos son producidos por la ionización del argón. Debido a la concentración de los electrones es alta, así que los equilibrios de ionización son muy poco probables. Y como mencionaba Yesenia acerca del inerte del argón, eliminan la mayoría de las interferencias que se encuentran en las llamas. Siguiente, por favor. Bueno, hablaré un poco sobre qué son las interferencias. Las interferencias es cualquier efecto que cambie la señal, aun cuando se mantiene invariable la concentración del analito. Otra definición podría ser que se llame interferencia a lo que influye en uno o varios elementos presentes en la muestra sobre lo que se pretende analizar. Las interferencias son muy comunes en espectrometría atómica y es fácil que no sea percibido. Tenemos tres tipos de interferencias: la primera, la espectral, la química y ionización. La espectral es cuando la señal del analito se solapa con otros elementos que hay en la muestra. La química son reacciones químicas que disminuyen la concentración de átomos del analito. La de ionización son los átomos del analito disminuyen la concentración de átomos neutros. Siguiente, por favor. Acerca del tratamiento de la muestra, en la espectrometría de emisión atómica en ISP se utiliza para análisis cuantitativo o cualitativo en muestras disueltas o en suspensión en disolventes orgánicos o acuosos. Y cómo preparamos la muestra, la mayoría de las muestras requieren de tratamiento previo a altas temperaturas y con el uso de reactivos que mineralicen la muestra. Siguiente, por favor. Algunos de los métodos más comunes, más habituales, son los tratamientos con ácidos minerales, oxidación con reactivos líquidos, combustión en bomba de oxígeno, digestión a elevada temperatura y fusión a elevada temperatura usando ácido carbonato
sódico o ácido bórico. Siguiente, por favor. Acerca de las curvas de calibración, como ya lo hemos visto en anteriores etapas, la curva de calibración es una representación gráfica. En este caso, es la intensidad de la corriente o de la tensión de la salida del detector, ya sea en función de la concentración del analito. En este caso, no medimos la observancia, sino que medimos la intensidad de la tensión en función de la concentración del analito. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, en el eje X observamos la concentración y en el eje Y observamos la intensidad de la señal. Estas son proporcionales, por lo tanto, si tenemos mayor muestra, mayor será la intensidad de la emisión que se genera. También podemos tener calibraciones lineales, que es entre mayor concentración, mayor intensidad. Algunas veces también podemos hacer el uso de añadir una pequeña cantidad constante de itrio, en donde analizamos la línea del analito respecto a la línea de itrio a 242.2 nanómetros como parámetro analítico. Perdón. Siguiente, por favor. Algunas ventajas es que tiene menor interferencia entre los elementos dadas a sus temperaturas muy elevadas. Se pueden obtener buenos espectros, ya que cumplen con las mismas condiciones de excitación, permiten la determinación de bajas concentraciones de elementos, que esto normalmente tiende a formar compuestos refractarios, por lo tanto son muy resistentes a la descomposición térmica. Por ejemplo, puede ser el boro, uranio, circonio, entre otros. Permiten la determinación de no metales, por ejemplo, el azufre, el yodo, el bromo y el cloro, perdón. Y tiene menos tiempo de análisis. Algunas desventajas es que el equipo es más caro, tiene mayor coste de operación que la espectroscopía de absorción atómica y menor precisión que la espectroscopía de absorción atómica. Yo soy Daniel y respecto a instrumentación, tenemos que saber que existen dos tipos de instrumentos, están los secuenciales y están los multicanales. Los secuenciales son caracterizados porque no son tan complejos y son más baratos, y también miden la intensidad de líneas de una a una. También son programados para ir de la línea de un elemento hacia otro, lo cual va a provocar que se pare durante un tiempo suficiente para poder obtener una buena relación entre señal y ruido. Los multicanales, por otro lado, miden de manera simultánea las intensidades de líneas de emisión y determinan múltiples elementos, y al hacer esto el tiempo de excitación cuando se utiliza el instrumento va a ser mayor, lo cual va a provocar que el consumo de la muestra y consumo de tiempo aumenten. Respecto al instrumento, en esta técnica tenemos lo que es el espectrómetro de emisión atómica, ISP, que también se puede conocer como espectrómetro de emisión óptica, ISP. Se abrevia ISP-AES o ISP-AOS. Este instrumento lo que hace es detectar rastros de metales, como creo que comentó mi compañero Francisco Yaret. Cada elemento tiene como su huella digital, entonces lo que hace es detectar dicha huella. La muestra con los elementos es inyectada a un campo electromagnético. Dentro de este campo lo que pasará es que los elementos entrarán en un estado de excitación y van a emitir una energía. Dicha energía, cuando la emitan, va a estar en una longitud de onda característica, y esta energía se va a emitir cuando regresen a su estado basal. Algunas características de este instrumento es que puede hacer un análisis secuencial o puede hacer un análisis simultáneo. Tiene una amplia región lineal de la curva analítica. Tiene baja interferencia química o interferencia de ionización también, lo cual hace posible el análisis de muestras de matriz alta. Tiene una alta sensibilidad. El límite inferior de detección
es de menor o igual al 10 partes por billón. También tiene una gran cantidad de elementos que se pueden medir, incluso algunos que son bastante difíciles de medir, como el circonio, el tantalio, algunas tiras raras, el fósforo y el boro. Y también otra característica que tiene es que es estable. Como ejemplo de este instrumento, pusimos el TY 9900 ISP-AES, el cual es un instrumento que puede ser aplicado en varios campos. Pueden ser muestras de maquinaria, de acero, de geología, de metalúrgica, tierras raras, de materiales magnéticos, medio ambiente, medicina, salud, biológico, marino, petróleo, y la lista sigue y sigue. También detecta 70 tipos de elementos, desde microelementos hasta macroelementos. Las características de este instrumento en particular es que tiene una alta estabilidad. La curva de trabajo tiene un amplio rango lineal. Se puede analizar varios elementos, lo cual significa que es multicanal. Tiene un excelente sistema óptico, una buena precisión, que tiene una desviación estándar relativa de igual o menor al 1.5%, y respecto a la estabilidad tiene una desviación estándar relativa de igual o menor al 2%. Tiene un análisis rápido y también puede realizar análisis tanto cualitativos como cuantitativos. Respecto a aplicaciones de esta técnica, se puede aplicar en lo que es la agricultura de los alimentos, analizando suelos, fertilizantes, materiales vegetales y alimentos. Para la biología y clínica, el mayor problema con este campo está en la contaminación de las muestras antes del análisis. Algunos ejemplos de esto puede ser, por ejemplo, el cromo, el níquel y el cobre en la orina, el cromo en las heces, el níquel en leche materna, el aluminio en la sangre, y entre otros. Respecto a geología, las aplicaciones van desde elementos mayoritarios a minoritarios y traza. Para medio ambiente y aguas, se requiere un tratamiento previo de la muestra con digestiones ácidas. También incluye el análisis de suelo, de sedimentos, tejidos animales, vegetales, además de varios tipos de agua. Y respecto a metales, tiene una dificultad que se asocia por el gran número de interferencias espectrales que tienen algunos metales, pero aún así puede dar muy buenos resultados. Respecto a un ejemplo de aplicación en la vida real, encontramos este artículo de determinación del hierro en arroz. En dicho artículo se utilizan dos técnicas de análisis. Se utiliza la fluorescencia de rayos X, pero también se utiliza la técnica que nosotros tenemos de interés, o sea, la de espectrometría de emisión atómica. Aquí en este artículo se tratan 3 muestras de distintas marcas de arroz y se le hace un análisis para determinar tanto cuantitativamente como cualitativamente cuánto hierro hay en el arroz. Aquí a continuación veremos 3 tablas. Estas tablas son del espectrofotómetro. Y estas son las tablas de resultados, que estas corresponden a 6 determinaciones en paralelo por duplicado de cada una de las muestras por el espectrofotómetro. Y eso ya todo de parte. Bueno, tenemos aquí también la referencia del artículo. Bueno, ya por último, para concluir, la espectroscopia de emisión atómica ISP es una de las técnicas más utilizadas para identificar y cuantificar elementos químicos en los átomos. Es utilizada en muchas áreas, tal cuales, como les había mencionado mi compañero Daniel, las cuales son la agricultura y alimentos, biología y clínica, geología, medio ambiente y aguas, metales. Y entre los principales se encuentran que tienen menores interferencias entre los elementos. Por lo tanto, tiene una consecuencia que tiene temperaturas muy altas, muy elevadas. Y por lo tanto, los espectros
tienen las mismas condiciones de excitación. No, aquí están las referencias que utilizamos junto con el artículo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas para sus compañeros? Adelante, Carolina. Es que, perdón, es que no alcanzé a notar de que dijeron que dependía lo de la elección del sistema de introducción de las muestras. Dependía de 6 aspectos. Era el estado físico de la muestra, que puede ser líquido, gaseoso o sólido. Dependía también de las interferencias, también de las concentraciones de los elementos, o sea, del orden de las concentraciones, de la precisión, de la exactitud y de la cantidad de muestra disponible, además de también el deterioro del equipo por elementos corrosivos. Ok, gracias. Aranza, adelante. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se podría eliminar la causa de la interferencia? Mencioné un poco sobre la presentación, pero no lo dije muy a fondo. De resumidas cuentas, haz de cuenta que puedes eliminar la causa de la interferencia preparando patrones que tengan una interferencia, y también es necesario conocer los componentes que hay en la muestra presente. Ok, gracias. Sara, adelante. Ok, primero que nada, qué bonito le quedó la presentación, pero estoy tantito confundida entre la diferencia de la absorbancia atómica y la emisión atómica. Una diferencia puede ser que en la absorción atómica, pues no todas sus especies se logran como atomizar. Y en la emisión atómica, pues como ya lo había mencionado mi compañera Sofía, pues su atomización es muy completa. Además, también en la técnica de espectrometría de absorción atómica, esta técnica no es tan sensible a la temperatura como es la técnica de espectrometría de emisión atómica, que varía exponencialmente con la temperatura. También de acuerdo a los materiales que se utilizan, a los materiales, en la absorción atómica se utiliza un nebulizador prequemador o una cámara de nebulización, pues para crear aerosol de la muestra, y pues en la emisión atómica se usa la excitación de la llama con un nebulizador ultrasónico como para crear niebla de la muestra. Ok, muchas gracias a los dos. Roberto. Sí, en la muestra que mencionaron, ¿tiene que cumplir con algunos requisitos o algo así? Algunos requisitos, por mencionarte pocos, es que las muestras deben estar etiquetadas y envasadas. Esto pues mayormente es en casi todas las muestras. También en prácticas de laboratorio es necesario que estén etiquetadas y envasadas para poder identificar correctamente cada muestra. Ok, muchas gracias. Aranza, ¿hay otra pregunta? No, perdón. Ok. Ahí nada más para complementar, cuando hablamos de absorción atómica, recuerden que tenían que utilizar una lámpara de cátodo hueco. Esa lámpara de cátodo hueco, debo de tener una lámpara específica para el elemento que voy a determinar. Por ejemplo, si quiero determinar hierro, tengo que tener una lámpara de hierro. Pero si quiero analizar hierro y, por ejemplo, tener una lámpara y de hierro. En el caso de ICP, tú puedes meter una muestra general y el ICP te va a dar toda la lista de todos los elementos que puedas tener ahí. De los 70 creo que mencionaban posibles, ¿verdad? Entonces, la ventaja que tiene eso, pues,
obviamente es una técnica pues más rápida, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, la diferencia es mejor ICP, aunque como mencionaban, pues el equipo es un poco más costoso, pero vale la pena. Ahí nada más, solamente se utiliza plasma de argón o se puede utilizar plasma de otro. Pues en lo que yo investigué, en los artículos y pues páginas que vi, nada más se mencionaba el plasma de argón. No sé, no sé si se utiliza otro tipo de plasma, pero específicamente en lo que leí no vi ningún otro plasma, o sea, nada más decía plasma de argón. Ok, y ahí Yo, mencionaban de... Sí, adelante. yo en un artículo sí encontré sobre otro plasma, pero no, la verdad no me acuerdo muy bien, creo que era plasma de Xion, pero no recuerdo perfectamente porque nos habíamos enfocado más que nada en el argón. Ok, sí, es el más utilizado, pero sí pudiera haber otro plasma. En cuanto a la digestión ácida, que decían que era para la preparación de las muestras, ¿qué es una digestión? Por lo que recuerdo un poco es sobre la descomposición de la muestra, algo así, la descomposición de la materia. De hecho no me enfoqué tanto, pero fue lo que recuerdo más o menos, me acuerdo que vimos de digestión en la etapa pasada, que es sobre la descomposición y que debe estar a altas temperaturas también. Y también que tiene que estar en medio ácido, si recuerdo bien. Sí, generalmente para las muestras, como se van a analizar pues, ciertos elementos o metales, pues se hace una digestión con ácido, digamos, para extraer esos metales que estén en solución acuosa y ya esos ahora sí poderlos inyectar al equipo y que pueda detectarlo. ¿Ok? Muy bien, igual muy buena su presentación. Muchas gracias. A usted, maestro, muchas De gracias. nada. Y un pequeño complemento es que